Imaginen una época en que la oscuridad cubría la tierra, y muchos no eran libres. Una de esas estrellas fue Frederick Douglass. Nacido en la esclavitud, llevaba un fuego que no se podía apagar por la libertad y el saber. Su camino estuvo lleno de peligros y tristeza, pero él creía en el poder de las palabras y en el espíritu de las personas. Douglass soñaba con un mundo donde todos pudieran ser libres, sin importar el color de su piel. Su voz se alzó por encima del odio y la injusticia, clara y fuerte. La historia de Frederick Douglass es una prueba de esperanza y del poder que tiene una persona para cambiar las cosas. Frederick Douglass nació en la esclavitud alrededor de 1818 en el condado de Talbot, Maryland. Casi no conoció a su madre, que murió cuando él tenía unos 7 años. Él vio cosas muy crueles, que ni te imaginas, como cuando le pegaban latigazos a su tía. De niño, lo cambiaban de un lugar a otro, y siempre pasaba hambre, frío y sentía miedo de que le hicieran daño. Estas primeras experiencias sembraron en su alma una semilla para no dejarse vencer. Empezó a preguntarse por qué algunos tenían todo el poder y otros no tenían nada, y así comenzó su camino hacia la libertad. Un momento muy importante llegó cuando mandaron a Frederick a vivir con Hugh y Sophia Old en Baltimore. Sophia empezó a enseñarle las letras, y eso le abrió un mundo nuevo. Cuando Hugh se enteró, le prohibió a ella que le enseñara a Frederick, porque tenía miedo de que eso lo hiciera pensar que no debía ser esclavo. Esto que descubrió hizo que Frederick se decidiera todavía más a aprender. Engañaba a los niños blancos para que le enseñaran y practicaba escribir cada vez que podía. El primer libro que tuvo, El orador colombiano, le cambió mucho la vida. Se dio cuenta de que las palabras podían ser como armas contra la gente que maltrataba a otros, y eso le dio más ganas de luchar por la libertad. Mientras Frederick crecía, sus ganas de ser libre se hicieron más y más grandes, y no pensaba en otra cosa. La primera vez que intentó escapar, no lo logró, pero eso hizo que tuviera más ganas de intentarlo de nuevo. En septiembre de 1838, vestido como un marinero, escapó al norte en un plan muy arriesgado. Cada momento estaba lleno de miedo, pero las ganas de ser libre eran más fuertes. Cuando llegó a Nueva York, sintió un alivio muy grande, pero sabía que tenía que tener cuidado. Se casó con Anna Murray y se mudaron a New Bedford, Massachusetts, donde escogió el nombre de Frederick Douglass. Este nuevo nombre era como un símbolo de su nueva vida como hombre libre, listo para luchar por la libertad de los demás. En New Bedford, Douglass empezó a ir a reuniones de gente que estaba en contra de la esclavitud. En 1841, habló de lo que vivió como esclavo, y la gente quedó impresionada escuchándolo. Ese fue el comienzo de su vida como un gran hablador y líder de los que luchaban contra la esclavitud. Sus discursos mostraban lo cruel que era la esclavitud y hacían pensar a toda la gente del país. El libro que escribió sobre su vida, publicado en 1845, se convirtió en una herramienta muy fuerte contra la esclavitud. Douglass también creó y dirigió periódicos, pidiendo que todos tuvieran los mismos derechos. Era un pensador muy inteligente, escritor y líder que dedicó su vida a la libertad y la justicia. Douglass siguió luchando para que todos fueran tratados igual después de la Guerra Civil. Trabajó en varios puestos del gobierno, pidiendo el derecho a votar para todos y que se acabara el trato diferente por ser de un color u otro. Lo que él hizo sigue inspirando a gente en todo el mundo. Él demostró que una sola persona, con valentía y ganas de seguir adelante, puede cambiar la historia. Su frase famosa, "Si no hay lucha, no hay progreso", nos recuerda que es muy importante no rendirse. Hoy, su historia es como un llamado para que luchemos por la justicia y los derechos de todas las personas. Frederick Douglass, que nació encadenado, se convirtió en un héroe. Su voz todavía se escucha, animándonos a buscar un futuro mejor.